¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos con Paolo Suárez Vargas. Él es estudiante del 10º ciclo de la carrera de periodismo en la Universidad Jaime Bauzá y Mesa. Paolo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Jefferson. ¿Cómo nos sentimos ahora? Muy bien, bastante cálido en la atención, grato de estar aquí en esta grandiosa institución. Bueno, empecemos preguntándote, ¿te incomoda el hecho de que te digan persona con discapacidad o quizás ciego en algún momento? Si hablamos a título personal, no. Ciego no, porque efectivamente, si vamos a la etimología de las palabras, etimológicamente ciego es aquel que no ve. Ahora, si hablamos más metafóricamente y empleamos el ciego en términos filosóficos, espirituales, psicológicos, sociológicos, hablamos de personas que carecen de la capacidad de ver su Ujú. entorno moral, su entorno social. Pero si hablamos de mi discapacidad, ciego es una palabra que describe la realidad. Persona con discapacidad, efectivamente soy una persona con discapacidad, esto a título personal. Ahora, a título general, las personas con discapacidad, a quienes antes se les llamaba discapacitados, inválidos, minusválidos y varios otros términos que se usaban, prefieren que se les llame persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad intelectual, lo que antes se conocía como retardo mental, en fin. Es lo que se acostumbra popularmente, y ya que son ustedes estudiantes y serán futuros periodistas, como gente de medios tendrán que utilizar estas formas. Ujú. Pero si hablan con Paolo Suárez a título personal, bueno, soy una persona ciega, soy una persona con discapacidad. Ok, y en el tema de la discriminación, no hay que cegarnos que Perú es un país muy discriminativo. ¿Cómo te has sentido con ello? A ver, he tenido la maravillosa suerte de convivir con diferentes culturas. La cultura peruana, la cultura argentina, la cultura estadounidense. Además, he conocido misioneros acá mismo en Perú, de Suecia, del Caribe, de Brasil. Entonces, al tener distintos tratos culturales, más ahora también con la llegada de inmigrantes venezolanos y el trato con inmigrantes colombianos por ciertos temas, entonces realmente observo la cultura nacional. La discriminación es parte de la cultura nacional. Es algo natural, digo yo. No es buena, no está bien, pero la considero es algo natural, con lo que uno lucha diariamente en todo aspecto. La escuela, la casa, en todo aspecto hay una discriminación en la cultura nacional. Y en lo personal, ¿cómo la recibes? Bueno, evidentemente con dolor, sé que es algo diario, sé que es algo natural en Perú, pero es con dolor porque sé muy bien que no es moralmente justo, no es ético, no es justo, trunca oportunidades, trunca muchas cosas o hace más difícil lograr cosas, lo que de repente para otros lo alcanzan en menos tiempo, yo lo alcanzo en más tiempo, no tanto por la discapacidad, sino por la discriminación y por cuestiones culturales, ¿no? Entonces, obviamente, con dolor, y allí entra aquel que no hace acepción de personas, que es el Señor Jesucristo, y esa es mi esperanza, como siempre digo, nada es gratis en el mundo, nada es gratis con el amigo, con la amiga, con quien sea, solo el amor de Dios es gratuito, porque ser persona con discapacidad te hace tener que ganarte, merecerte el cariño, el trabajo, los estudios, todo te lo tienes que merecer siendo el mejor entre tus compañeros. Y hablando de nación, el Perú, o bueno, el Congreso de la República crea proyectos en base a la protección de personas con discapacidad. En la práctica, tú como discapacitado, ¿has recibido alguno de esos apoyos? ¿Cómo ves? ¿Crees que son efectivos o crees que simplemente se quedan en el papel? Bueno, para tratar de aclarar en buena onda, como ustedes serán estudiantes, chicos de medios, en un futuro van a ser hombres de prensa, por cuestión de público van a tener que usar la palabra persona con discapacidad. Sí, por cuestión de público lo van a tener que usar porque va a haber un público amplio al que van a tener que agradar en la medida de lo posible, al menos en términos de ética, ¿no? En el lenguaje. Ujú. Ahora, sellado esto, digo que hay buenas leyes. La ley 29.973 se hizo mediante un proceso de consulta muy exhaustivo. La ley 29.524 que reconoce la sordoceguera como discapacidad única, los sistemas de comunicación, la educación de estas personas sordas con ceguera, entre otras cosas, también está muy bien planteada. El problema es que en la práctica no se cumplen estas leyes porque es muy fácil escribir. Dicen por ahí, el papel Exacto. aguanta todo.
todo aguanta el papel, el oído no, y la vida misma menos. Ahora, por ejemplo, se reparten medicamentos a personas con discapacidad, ciertamente el Estado los cubre, es una gran ayuda, de lo que te puedes gastar 1.000 o 1.200 soles en medicamentos. El problema es el acceso a una atención médica en salud es bastante difícil. Logras tener acceso, ve a saber con qué médico, ve a saber qué medicina. Pues, por ejemplo, el Ministerio de Salud ha hecho un contrato, esto en el gobierno de Pedro Castillo, con los laboratorios Sanofi, y Sanofi ofrece lo que es Valpaquine, que es una pastilla para epilépticos y otras personas con daños neurológicos. Sin embargo, la Valpaquine es un derivado del ácido valproico, en este caso ácido semivalproico. ¿Qué pasa? La Valpaquine que se viene entregando en los hospitales, muchos reportan que no les está asentando bien, pero es la única pastilla a la que pueden acceder porque es lo que les da el seguro integral de salud. No sucede lo mismo con salud, pero sí con el seguro integral de salud. ¿Por qué? Porque nuevamente la clase política y sus negligencias afectan directamente a la salud de las personas. Además, tenemos que ver, no hay suficientes bancos de ayudas biomecánicas, es decir, puedes estar en provincia y no es tan fácil conseguir una silla de ruedas buena, un bastón de apoyo para muleta, un bastón de ciego. La educación para personas con discapacidad está mal distribuida y aún los centros que existen, vaya a ver usted la infraestructura. Es un tema que merece toda una conferencia y en lo cual no voy a ahondar más, pero más o menos podemos notar estas dificultades. Claro, de todas maneras tenemos una mala gestión de parte de las autoridades. Y a los alrededores de Jesús María, ¿cómo ves el asfalto en el tema a que te facilite a ti el libre tránsito? A no ser por el tráfico, que eso escapa al tema de infraestructura, más bien es por lo propio la ciudad misma, digamos, ¿no? Lima mismo. Jesús María es un distrito muy bien pavimentado, tiene áreas verdes, lo cual ayuda mucho a la salud mental. Tiene mucho acceso a instituciones y restaurantes, es decir, es muy dinámico. Uh-huh. No es tan grande, entonces realmente se presta para que una persona con discapacidad incluso pueda residir allí. Es un muy buen distrito. Comparativa entre distritos, Jesús María y Villa El Salvador, ¿qué diferencias podemos encontrar? Jesús María es un distrito metropolitano, de oficina de administración, muy bien arreglado. Villa El Salvador es un distrito pujante, emprendedor, muy industrial, pero de mala infraestructura. Mas, sin embargo, ambos, tanto Jesús María como Villa El Salvador, son distritos económicamente pujantes. Correcto. ¿Cómo ha influido tu discapacidad en tu carrera profesional? Bueno, la discapacidad, yo diría más que la discapacidad, las barreras sociales. Por ejemplo, a la hora de querer aprender a usar un software de edición de audio, los lectores de pantalla no están lo suficientemente preparados para que una persona con discapacidad pueda manejar un software de edición. Uh-huh. Entonces, yo he aprendido de repente a dirigir una edición, pero alguien más la tiene que operar con sus manos mientras yo le dirijo. Lo mismo con la edición de video. Pero en otras áreas como la investigación, la ensayística, la locución, la producción, va muy bien. Y sé muy bien que también con la ayuda de un asistente personal, de una acompañante, que sea una sinergia entre los dos, se puede desempeñar muy lejos la carrera periodística en muchas áreas. Mucho más de lo que haría yo. Correcto. ¿Y cómo la inteligencia artificial te beneficia a ti como persona discapacitada o no? Me puede beneficiar en algunas cosas, como por ejemplo distinguir, leer fotografías, uh-huh, imágenes escaneadas, material digitalizado, OCR. De ahí, ¿no? Porque aunque la inteligencia artificial puedes investigar cosas, no necesito investigar, porque yo lo puedo hacer con mi propio cerebro. ¿No sientes entonces que ayude o te beneficie a ti como persona discapacitada? Creo que todavía el acceso a la inteligencia artificial aún no es suficientemente alto para que ayude en cuestiones prácticas. Pero claro, si quiero ver una fotografía con texto, puedo utilizar y uso un software de inteligencia artificial que me describe. La fotografía contiene texto y una persona, o la fotografía contiene una persona que dice cuyo en su pecho se encuentra el cartel Jaime Bozate y Mesa con un logo. Algo así.
Por otro Ok. lado, creo que también he usado la transcripción de textos una sola vez. Me ha beneficiado en eso la inteligencia artificial. Por lo demás, no, aún no, no. Y creo que también usarse de la inteligencia artificial tiene un peligro, porque acostumbramos a la ociosidad, acostumbramos nuestro cerebro a no Correcto. trabajar y la plasticidad cerebral se logra trabajando. La ocupación siempre es terapéutica como se le mire, sobre todo cuando ésta obtiene recompensa, el trabajo. No en vano hay terapia ocupacional. Correcto. Y respecto a tu tesis, que lleva como título Abordaje de la discapacidad psicológica en noticieros televisivos durante el periodo 2015-2023. No, de hecho es corrijo, abordaje de la discapacidad psicosocial ¿En noticieros? en noticieros televisivos durante el periodo 2018-2023. ¿Cómo va el avance de la misma? He hecho una investigación que cubrió los 5 principales canales de noticias del Perú, que son los que están en Lima. Emiten noticias, mejor dicho. Latina tiene noticieros, América tiene noticieros, Panamericana, TV Perú, ATV tiene noticieros, con un total de 63 noticias, más una muestra de entrevistados de unos 4 entrevistados. Correcto. Entonces, es una tesis que trata de recoger lo más posible, hacer algo pionero y bien hecho en lo posible. Porque salud mental, sobre todo discapacidad psicosocial, es algo bastante fuerte. Incluso alrededor del mundo se discute qué tan apropiados es medicarles sin tratar la raíz del problema, ya sea química, física o incluso espiritual. Hay evidencias que demuestran todos los factores implicados en diferentes diagnósticos. Cada diagnóstico es un mundo. Recetar medicina solo calma a la persona, pero la medicina tiene que tener el objetivo de calmarla para que se trabaje la raíz y se venza. O en todo caso, si hay un problema químico que es comprobable, bueno, arreglar los químicos, porque es comprobable. Es todo un tema. Correcto. Me contabas de que estás haciendo tus prácticas ya en una radio. Sí, Radio Santa Rosa FM, Radio Santa Rosa 105.1 FM estéreo, es una emisora, es irónico, yo soy protestante, pero esta es una emisora católica. Sin embargo, me adapto muy bien al trabajo y dentro del margen, en el marco del respeto soy sabio. Se me ha permitido permanecer en mis convicciones y aún así he podido obrar con sabiduría y ayudar de alguna manera en la vocación pastoral que la radio hace hacia sus oyentes. Y en dicha radio, cuéntanos cómo fue tu ingreso. ¿Hubo quizás alguna complicación? ¿Quizás fue de forma rápida? Demasiado rápida. Nadie ingresa a trabajar en 20 minutos. Yo estaba preocupado, no sabía dónde hacer las prácticas. Ujú. Hablé con el coordinador de la modalidad semipresencial. Él me recomendó a la profesora Karina. Hablé con la profesora Karina. Yo creí que tendría que mandar un currículum. Ella me dijo, incluso inscríbete al incluyeme.com. Luego le mencioné que un profesor me había ofrecido para Radio Santa Rosa hacer algunas prácticas y ella me dijo, pero ¿por qué tienes que esperar al profesor si yo te puedo contratar con el gerente de la radio? Y wow, en 10 minutos, 20 minutos ya estábamos coordinando con el gerente para empezar a trabajar. Estaba yo mal de salud y así empecé y me recuperé. O sea, definitivamente es como quien diciéndote, ¿no? Oye, tienes que hacer, no te rindas, apúrate y cúrate, Paolo, tengo trabajo para ti. Una de esas situaciones providenciales que me rodean, que siempre me persiguen y de las cuales yo agradezco al divino. Ok, Paolo. ¿Algunas palabras que tengas que dirigirte para las personas con discapacidad que quizás te pueden tomar como ejemplo por las cosas que estás logrando y que de todas maneras vas a lograr en tu vida profesional? Bueno, lo que yo puedo decir es que nadie viene al mundo sin un propósito. Todos tenemos un propósito. Ahora, hay un propósito, está tu propósito y está el propósito que el Eterno tiene para tu vida. Si sigues tus caminos, puede que fracases, o el éxito que tendrás nunca será suficiente. Pero si te entregas a los propósitos del de arriba de Dios, siempre, con Él nunca hay pierde. Entrégate a sus propósitos, porque Él tiene un plan para cada uno de ustedes. La gente los ve con discapacidad, la gente los ve sin piernas, sin brazos, ciegos, con retardo. Dios no los ve así.
Él los ve que tienen, que tienen algo que hacer aquí, no han venido en balde aquí. Entonces, de ustedes depende entregarse a ese que tiene un plan, que no los ve como sujetos, como gente de baja clase, sino que les quiere dar un propósito. Él se los quiere dar. De ustedes depende aceptarlo y dejar que él efectúe su plan en ustedes, porque también él es caballero y no les va a exigir que sigan su plan y pueden hacer su propio plan ustedes, pero nunca van a llegar a donde él quiere que lleguen, que siempre es más alto, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más profundos que sus caminos o más altos que sus caminos, algo así dice, pero es una realidad que yo la vivo de manera evidente, a diario, entre caídas y levantes, la veo a diario. Y eso es lo que puedo dejarle a las personas con discapacidad, porque no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y eso es lo que les dejo. Muchas gracias, Paolo, por todo lo que nos has comentado. Más que una entrevista, ha sido una conversación para poder conocerte un poco más. Eso ha sido todo por hoy. Él ha sido Paolo Suárez Vargas, es estudiante de 10º ciclo de la carrera de Periodismo en la Universidad Jaime Bauzá y Mesa. Muchas gracias, Paolo. A ustedes, muchas gracias.